Quiero darles la bienvenida a esta sesión en donde estaremos hablando de las lecciones del pasado para un presente y un futuro más ricos. Antes de presentar a nuestros panelistas del día de hoy, quiero recordar un par de cuestiones técnicas para el público que nos acompaña. Lo primero es que esta va a ser una sesión que se llevará a cabo esencialmente en español, pero tenemos traducción simultánea disponible y pueden elegir en la parte baja de sus pantallas el canal de traducción que les convenga. For our English-speaking audience, welcome to this session. And as we will be speaking mostly in Spanish, please choose the English interpretation channel using the button at the lower hand side of your screen. Thank you. Lo segundo que quiero mencionar es que, bueno, además de agradecer al público que esté aquí con nosotros, es que podrán enviar preguntas de manera escrita a los panelistas a través del botón del chat. Así que por favor, si tienen preguntas, váyanlas escribiendo y habrá un tiempo y un espacio para retomar, esperemos que bastantes de las preguntas después de las presentaciones de nuestros panelistas. Y ahora invitaría a nuestros panelistas a que por favor enciendan sus cámaras. Y tengo el placer de estar acompañada el día de hoy por Ana Paula Gómez, Heather Hurst, Pilar Montero Vilar y un grupo de estudiantes que nos presentará, y a Virginia González, quienes nos hablarán de sus experiencias en Colombia, Guatemala, España y Argentina. Empezaremos con la presentación de Ana Paula Gómez, quien actualmente trabaja como asesora contratista del programa de fortalecimiento de museos en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura de Colombia. Está a cargo de la conservación y gestión de las colecciones del museo del país. Y Ana Paula se graduó como conservadora y restauradora de Patrimonio Cultural Mueble por la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en Historia del Arte por la Universidad La Sapienza en Roma, y tiene experiencia en procesos de conservación preventiva, gestión de riesgos de colecciones y la propuesta y ejecución de medidas de rescate en museos. Así que, Ana Paula, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias, Valerie. Voy a empezar a compartir. Perfecto. Bueno, pues primero que todo quería dar las gracias por permitirme participar en este evento tan importante. Y yo les voy a presentar a continuación cómo las acciones de resiliencia de las comunidades pueden ser una clave potencial para la construcción de un marco jurídico en la gestión del riesgo del patrimonio cultural a través de un caso de estudio. Entonces, con lo primero que yo quiero iniciar es con la necesidad de integrar el sector cultural con la gestión del riesgo. En Latinoamérica y bueno, especialmente en Colombia, se ha detectado una falta de integración de estos dos sectores. Son muy importantes, pero no están articulados. Entonces, esto se puede hacer a partir de la generación de una cultura de prevención de desastres, resiliencia y ciudadanía responsable, comprensión de los riesgos de desastres, el apoyo y del aprendizaje mutuo e intercambio de experiencias, y la participación activa de todos los actores públicos y privados a nivel local, nacional, regional y mundial. Esto se puede hacer, por ejemplo, a través de una guía como el marco de Sendai, donde hay un enfoque en los riesgos y pérdidas, donde hay un enfoque en lo que se debe y cómo hacer, o sea, la forma de implementar, donde se centra también, el enfoque está centrado también en las personas y no solo se le da la responsabilidad al Estado. Hay un enfoque en las amenazas naturales y de tipos también antropogénico, y hay una preparación para respuesta y recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Es importante, como ya les decía, la comprensión del riesgo de desastres como una prioridad, donde se contemple el impacto en el patrimonio cultural cuando ocurran situaciones de emergencia y desastres. Y es importante por eso invertir en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia. De esta forma, pues uno puede adoptar medidas, no solo, pues sí estructurales también, por ejemplo, la mejora de un inmueble, pero las no estructurales, que es lo que yo me voy a centrar más, que es el trabajo con la comunidad, que es esencial para la resiliencia cultural de las personas, comunidades, países y bienes patrimoniales. En Colombia, en el 2011 se creó la ley 1448, que básicamente el
el núcleo son medidas de reparación para las víctimas del conflicto armado interno. Un pequeño recordatorio: en Colombia desde la década de los 50 el conflicto armado interno es algo que pues ha azotado mucho territorio y muchas personas, víctimas, daños irreparables, y desde más o menos del 2011 en adelante se ha venido trabajando con este tipo de comunidades. Específicamente, pues les quería mencionar el artículo 145, donde hay acciones en materia de memoria histórica, es decir, se recopilan testimonios orales de las víctimas y familiares para que la información sea pública y no haya una revictimización. Se fomenta la investigación histórica sobre el conflicto armado. Se promueven actividades participativas y formativas sobre temas relacionados con el conflicto armado interno, con enfoque diferencial, es decir, dependiendo del público, no se trata igual a los niños que a los adultos, por ejemplo, y se realizan exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el valor de los derechos humanos. Todo esto, todo este acompañamiento y trabajo con las víctimas, pues lo hace el Centro Nacional de Memoria Histórica. Digamos que esa es una parte. Hay otra parte que es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, una entidad bastante robusta que se hace cargo de la implementación de todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entre todo, pues lo que ellos obviamente realizan día a día, hubo un proyecto en el 2017 con ayuda de la FAO y el gobierno de Suecia para fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la recuperación rápida de medios de subsistencia agropecuarios, o sea, todo lo que tiene que ver con agricultura en zonas afectadas por el conflicto y eventos climáticos extremos, como estrategia para generación de resiliencia y contribución a la construcción de la paz. Y en el 2019 también se ve la necesidad de reducir la vulnerabilidad de las víctimas que pueden sufrir doble afectación por ser víctimas del conflicto armado y por desastres, al fortalecer pues, las capacidades comunitarias en materia de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres para las víctimas que se encuentran en zonas de alto riesgo. Y en el caso, pues donde yo me encuentro asociada, en el programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura, nosotros proveemos asesoría técnica y acompañamiento en varios procesos de tipo museológico a los museos que estén registrados en nuestro sistema nacional, y lo hacemos en el caso de los 18 museos comunitarios que se encuentran registrados. Entonces, si se llega a requerir, también hacemos convocatorias de estímulos para que ellos puedan salir beneficiados y puedan continuar con su misionalidad. Pero ¿qué pasa en todo esto? Si ven, describí tres objetivos que hacen las tres instituciones en el país, en Colombia, los cuales no se encuentran articulados de ninguna forma. Entonces, lo ideal es buscar contribuir a la difusión y conocimiento de estos hechos violentos que causaron el desplazamiento forzado, comprender el pasado para así cimentar las bases de que no se vuelva a repetir la historia y que se haya una superación política del conflicto armado. Esto se hace a través del impulso en conjunto con la participación de la comunidad, y el fortalecimiento de creación de espacios, propuestas y proyectos pedagógicos, culturales y artísticos de memoria sobre todo el proceso de desplazamiento forzado de la población, todos los daños que implicaron y los mecanismos que se han creado para afrontar y para superar el conflicto. Entonces, por esto es necesario incluir y desarrollar un componente específico en las políticas culturales donde se fomente y estimule la conservación y apropiación de los archivos que tienen que ver con todos los testimonios sobre el desplazamiento forzado, la memoria, y que esta memoria de la comunidad se vuelva y se entienda como patrimonio cultural. Entonces ahora les voy a hablar específicamente sobre un caso en el territorio de San Carlos, Antioquia. Es un municipio acá en Colombia, famoso por los embalses e hidroeléctricas. Como ustedes ven en las imágenes, la riqueza hídrica de este espacio es bastante
pues linda, hermosa, y en medio de todo fue una maldición desde el 1900, la década de los 60. Suena feo decir maldición, pero esto es lo que hizo que muchos grupos que no estaban de acuerdo empezaran a construir estas hidroeléctricas y empezaran a afectar obviamente a la comunidad eh, por conflictos ambientales y sociales, en el sentido de que en la comunidad un poco era eh, una piedra en el zapato para ellos poder expandirse y manejar este territorio. Por esto se dieron uno de los episodios más crudos y duros de la guerra, donde hubo masacres, desapariciones forzadas, secuestros, actos de violencia, sobre todo pues por actores armados ilegales. Esta es una de las imágenes con los trabajos y acompañamientos que se hizo con la comunidad, donde se ve como la cronología de cómo fue cuando todo antes era prosperidad y paz, con todas estas, eh, con todos estos recursos hídricos. Había una fiesta muy importante, la fiesta del agua, y es después cuando empiezan las hidroeléctricas a llegar y empiezan la llegada de grupos armados. Con la llegada de los grupos armados empieza a haber la muerte de muchos pobladores y del desplazamiento forzado, el éxodo. Despojaron a estas personas de sus tierras y los mandan a territorios donde ellos no están identificados, descontextualizados completamente, porque sus conocimientos, por ejemplo, el trabajo con la tierra, si llegan a la ciudad, obviamente no van a encontrar eso. Lo que ellos saben hacer, claro, no es valorado. Entonces, esto implica pues muchos cambios de soledad e incertidumbre, y posteriormente se va el retorno, de lo que voy a hablar más adelante. Los habitantes hablan de la pérdida de su cultura cuando identifican la transformación o la eliminación de ciertas festividades y costumbres, así como de la vulneración de su autonomía para sembrar, cultivar y hacer uso de su tierra. El desplazamiento ha generado una desconexión de las nuevas generaciones con el campo, con la agricultura. Difícilmente puede haber una estabilización socioeconómica si esto no se articula a procesos de desarrollo local. Entonces, estas fotografías son de un fotógrafo muy importante en Colombia, Jesús Abad, que él retrató varias veces territorios en conflicto. Estas son precisamente de San Carlos. Siempre lo hace en blanco y negro porque quiere mostrar el luto en realidad que lleva todas estas acciones. Entonces, en una pues vemos cómo los campesinos salieron con lo poco que tenían, desplazados, o esta donde un niño a su papá que ya falleció le cierra la camisa. Entonces el abandono de estas veredas, el abandono del territorio constituye una destrucción de las comunidades enteras. Cuando desaparece una vereda, desaparece un tejido relacional construido por años, unas prácticas sociales, culturales y productivas. Y posteriormente se da el regreso, cuando ya empiezan a ver todas estas negociaciones por la paz. Entonces, por ejemplo, en esta foto vemos toda una familia que estuvo, digamos, muy nómada por varias partes de Antioquia, en Colombia, y pudieron volver a su tierra, a su finca, y muchos deciden volver de donde eran originales. En agosto del 2002 empieza este retorno, y pese a las dificultades como la falta de dinero, campos minados, porque habían muchas minas en el territorio, el abandono de la tierra, los habitantes igual decidieron volver para quedarse definitivamente. Y las dos principales razones es por el arraigo a la tierra y a la comunidad. Entonces empezaron otra vez a hacer la fiesta del agua, que la tenían muy asociada con tristeza, luto, porque durante esas fiestas hubo muchas masacres. Empiezan otra vez a trabajar la tierra, la agricultura vuelve a ser como una actividad que es como una apropiación nuevamente del territorio. También hay un programa también de restitución de tierras. Entonces muchos hacen proyectos, por ejemplo, de cultivo de peces. Las fiestas religiosas también, es un pueblo bastante religioso, entonces vuelven otra vez
articularse un poco a relacionar todas estas fiestas y costumbres religiosas con la alegría, porque también durante muchas celebraciones se dio mucha violencia, tanto que en el 2011 se dio un Premio Nacional de Paz a esta comunidad por todo lo que habían logrado de forma resiliente de todas las adversidades que tuvieron en su historia, cómo volvieron al territorio y lo volvieron a trabajar. Y también murales que pintaron de esta forma, es como una forma de afrontar el pasado, lo crudo que fue, pero poniéndole vida también a las calles. Y ya para puntualizar, el CARE, que es el Centro de Atención para la Reconciliación y Reparación, funciona como un museo comunitario de la memoria de las víctimas. Queda pues, en el territorio de San Carlos y se ubica en este inmueble que vemos acá, que funcionaba en los 90 como uno de los mejores hoteles del municipio, el Hotel Punchiná, pero luego lo tomaron como centro de operaciones, donde le llamaban después la casita del terror, porque hubo muchas personas que entraban ahí y fueron torturadas, muchos desaparecidos en este espacio. Entonces, posteriormente, vemos acá una de las salas actuales, fue una mujer bastante fuerte, que es la señora pastora Mira García, que ella desde el 2008 crea el CARE, donde se reúnen víctimas y desmovilizados, es decir, personas que pertenecían a estos grupos ilegales que fueron los que torturaron a las mismas víctimas, pero es un centro de encuentro para perdonar, para dialogar. Entonces, en este lugar se reúnen víctimas y desmovilizados, grupos culturales, todos los que hacen agricultura, piscicultores, como ya les decía, sembradores de café, es una forma de reunión. Y tras un arduo trabajo, la Casa de la Memoria de San Carlos, o CARE, entró a ser parte de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, donde es reconocida como un lugar de memoria testimonial y, como lo dice el testimonio del coordinador de esta red, eh, ha sido utilizado para la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas de este territorio para desarrollar lo que nosotros llamamos una memoria transformadora que ayude a la transformación social y el acompañamiento emocional de las personas. Entonces, ya para concluir, lo que yo quiero, lo que trataba o mi objetivo de esta presentación es ver cómo los trabajos siempre que, digamos, tienen un mismo objetivo, pero se encuentran totalmente desarticulados. El trabajo que se hace, el acompañamiento a las víctimas o todo lo que hace la unidad de gestión del riesgo y el acompañamiento que nosotros como museos y al patrimonio cultural podemos integrarlo y formar políticas culturales que tengan como objetivo esto, que sean un testimonio y pueda ayudar a estructurarse mejor. Em, Agradezco mucho su atención y cualquier pregunta estoy dispuesta a contestarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Paula, por esta presentación que nos mostró de manera pues, fuerte y con estas imágenes tan reveladoras la experiencia con esta comunidad en particular y pues lo que es la importancia del territorio, la memoria y la cultura en el bienestar y en la construcción de modelos de reparación y recuperación y pues también muy interesante las propuestas a nivel legal que se están haciendo desde Colombia. Así que muchísimas gracias y continuaremos con nuestra segunda presentación que ahora nos lleva a otra forma de conocer y utilizar el pasado para el presente, esta vez con una experiencia desde un sitio arqueológico en Guatemala que nos va a presentar Heather Hurst. Heather entró a la arqueología a través de la ilustración, obtuvo una experiencia en campo fundamental como siendo ilustradora de arquitectura en los sitios de Copán, Piedras Negras, Palenque y Bonampak, entre otros. Y con el trabajo y la revisión periódica de renombrados expertos en arqueología e historia del arte maya, aprendió pues, que la ilustración arqueológica era una tarea pues, de gran envergadura, que implica un trabajo analítico y un producto académico que puede apoyar a las investigaciones. Así que continuó después su formación con un doctorado y una carrera en arqueología, en donde ha seguido utilizando la documentación visual junto con metodologías cualitativas y cuantitativas para estudiar el pasado. Gracias a este enfoque interdisciplinar obtuvo el reconocimiento de la Fundación MacArthur y una beca Guggenheim.
y en 2018 se convirtió en la directora del proyecto regional arqueológico San Bartolo Xultún en Guatemala, que es una colaboración internacional y multiinstitucional, y nos hablará de una parte de este proyecto. Muchas gracias por estar con nosotros, Heather, y pues también por hablar en español en esta sesión. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de presentar hoy y deseo agradecer a mis coautores por sus trabajos en esta ponencia, especialmente mi codirector Boris Beltrán, que yo vi en secuencia de presentes. Y eso es fantástico para tener este visa mundial hoy. El tema de mi charla es cómo el registro arqueológico proporciona datos respecto a las respuestas humanas al cambio climático en el pasado y cómo estudios pueden informar modelos para el manejo en el futuro. Hace 20 años, un sitio arqueológico maya, hasta entonces desconocido, era descubierto dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, o RBM, en el noreste de Guatemala. Una pequeña sección expuesta del mural colgaba casi en el aire, dentro de un túnel excavado por saqueadores en busca de artefactos de tumbas para vender en el mercado negro. Fue un descubrimiento formidable. Comparados por National Geographic con los de la Capilla Sistina, la Cámara Enterrada de Morales relatan el origen mitológico y las creencias en torno a algunos de los reyes mayas más tempranos durante un momento de la historia cuando se estaban desarrollando grandes cambios en la región de las tierras bajas mayas. Los murales de San Bartolo fueron pintados alrededor de 100 a.C., los últimos en una tradición que abarca 2 siglos. La cámara mural estuvo en uso por aproximadamente 50 años. Poco tiempo después, el sitio entero fue abandonado. Estos murales de San Bartolo se encuentran entre las primeras obras de arte mesoamericanas en donde se combina figura y texto, representando reyes mayas tempranos y la vida cotidiana en policromía. La investigación arqueológica ha definido fechas para la ocupación del sitio, estudiando el sistema económico antiguo y el crecimiento y decrecimiento poblacional a lo largo de periodos de convulsión social y de prosperidad. A la vez se han documentado ofrendas hechas por personas que volvieron a San Bartolo 800 años después de su abandono inicial. Las pinturas murales relatan ideas claves en torno a la fundación comunitaria y la relación entre la humanidad y la naturaleza que estructuraba la cosmovisión maya. Aún más, es claro que las ideas contenidas en el mural resuenan con las tradiciones orales y literarias, aquí con un ejemplo del siglo XVI, ciencias calendáricas y prácticas religiosas compartidas por varias culturas mesoamericanas, extendiéndose a lo largo de milenios y continuando en las comunidades mayas actuales. Parte de lo que hace a los murales de San Bartolo tal tesoro es que aún se encuentran en su ubicación original. Las pinturas tienen un valor patrimonial universal asociado a su contexto, siendo de un infinito valor e importancia social para comunidades locales con conexiones regionales, culturales y naturales a la biosfera. Desde los inicios del siglo XXI, nuestro equipo de investigación ha estado empleando técnicas de teledetección para estudiar las alteraciones humanas sobre el paisaje, siendo estas útiles para identificar sitios arqueológicos desconocidos, así como para determinar cómo los cambios sociales antiguos promovieron o resultaron de las interacciones humanas con el paisaje. Y aquí se puede ver unas versiones tempranas este tipo de teledetección y los trabajadores en campamento que pueden ver las imágenes en 3D del terreno. En 2020, nuestro proyecto recibió los datos de un modelo de elevación digital como parte de la iniciativa LiDAR de la Fundación PACUNAM. Esos datos LiDAR visualizan con alta precisión la topografía del terreno que ahora se encuentra cubierto por una densa capa boscosa. Aunque los templos, casas y pirámides de San Bartolo y el cercano Xultún nos eran familiares,
Los datos layers presentan el paisaje regional bajo una luz completamente nueva. Comunidades periféricas rodeaban los centros. Antiguos calzadas conectaban asentamientos. Y más de 15% del polígono fue modificado por grandes esfuerzos de la intensificación agrícola. La región de San Bartolo Xatún es un ejemplo primario de interacciones humanas con el paisaje a largo plazo. Los antiguos mayas modificaron su entorno natural a través de la silvicultura y agricultura, finalmente requiriendo nuevas adaptaciones mientras se incrementaba la erosión y cambiaba el patrón temporal de los pantanos o bajos. Las terrazas agrícolas, visto aquí en las líneas púrpura, incrementaron el terreno horizontal disponible para cultivo, a la vez que mitigaron la erosión del suelo en un paisaje deforestado. En algunas áreas, tales rasgos antropogénicos se habrán extendido al horizonte, mientras que en otros espacios naturales delimitan el pueblo. El estudio de la distribución de prácticas de intensificación agrícola en conjunto con el registro arqueológico provee datos acerca de la sustentabilidad mientras aclara los procesos del colapso. El entendimiento de las historias ecológicas regionales, tanto de procesos naturales de impactos humanos, es crucial para conocer el pasado, presente y futuro geográfico del planeta. Las modificaciones antiguas aún son evidentes en los bosques tropicales y bajos y continúan dando forma al complejo ecosistema tropical. La RBM ofrece una oportunidad única para estudiar los impactos duraderos de la intervención humana sobre el paisaje. Los restos arqueológicos se encuentran ubicados dentro de uno de los bosques tropicales mejor conservados en las Américas. La Reserva de la Biosfera Maya, reconocido por UNESCO, es una concentración de biodiversidad. Esta conforma por parques nacionales, zonas de uso mixto, siendo una vía para las migraciones animales a lo largo del continente. El paisaje circundante del San Bartolo es un complejo mosaico de humedales temporales bajos y zonas altas de bosques de maderas duras intercalcados con bolsas de bosques de palmas. Estos ecosistemas son reconocidos refugios para abundante vida silvestre, albergando una de las mayores biodiversidades en la región maya. Las comunidades y concesiones forestales dentro de las zonas de uso mixto de la RBM practican la explotación sustentable de madera, por ejemplo, caoba, cedro y pucte, chate y pimienta gorda. En años recientes, las comunidades rurales de Petén se han visto afectadas por eventos relacionados con el clima cada vez más intensos y frecuentes. Aquí es un ejemplo de los dobles huracanes que afectan el área el año pasado. La pandemia interrumpió la actividad turística, la segunda actividad económica más grande en Guatemala, y suspendió toda la actividad arqueológica por más de un año. Esto hizo evidente que diferentes comunidades se benefician de estos sectores en términos de empleo. En áreas altamente remotas, las comunidades locales más probablemente se van involucradas en economías asociadas a la investigación, la protección de sitios y manejo forestal. La RBM es un modelo altamente exitoso de usos mixtos sustentables, pero aún frágil con respecto al bienestar humano y la protección de la biodiversidad. La arqueología tiene potencial para ayudar a diversificar los usos mixtos de la RBM en formas no solamente ligadas al turismo. La RBM es una representación excepcionalmente intacta de la antigua biodiversidad que definió el medio ambiente en el que se crearon los murales de San Bartolo. Los murales representan cuevas, ríos, montañas y numerosas especies silvestres de plantas y animales que se contrastan con los entornos construidos de pirámides y plazas. Las interacciones entre el ser humano y el medio ambiente que ahí se ilustran están también plasmadas en el paisaje hoy.
Nuestro proyecto ha iniciado una nueva fase de investigación que espera abordar el problema generalizado de la marginación de comunidades locales e indígenas como asociados primarios en la investigación arqueológica. El acceso al sitio patrimoniales de cultura maya y las obras de arte de antiguas tradicionales intelectuales son fundamentales para fortalecer el reclamo de las poblaciones descendientes y siguen forjando su conexión a su ascendencia y del lugar. Aún más, el acceso y la colaboración son un paso clave para decolonizar las metodologías arqueológicas. Estamos desarrollando 2 iniciativas colaborativas para la producción de conocimiento y análisis. Un proyecto se dirige al simbolismo de la pintura mural de San Bartolo, coproduciendo materiales interpretativos basados en imaginería, identificación de especies y construcción de conocimiento en torno a la definición del sitio de San Bartolo. Este proyecto fomenta conexiones entre creencias antiguas mayas sobre el paisaje y partes interesadas y conocedoras actuales. Los resultados de este compromiso con las comunidades serán combinados con modelos 3D de la cámara de pinturas, funcionales en cualquier teléfono, así como materiales educativos físicos, todo dirigido a la diversificación del alcance y accesibilidad de las obras de arte de San Bartolo. Un segundo proyecto utiliza detección remota y tecnologías GIS para considerar las respuestas humanas al cambio ecológico en el pasado, vistas arqueológicamente, compartiendo estas herramientas con las comunidades locales. En el pasado, las terrazas y obras para el manejo hídrico eran tecnologías utilizadas para incrementar la sostenibilidad de las ciudades mayas. Hoy en día, tecnologías de teledetección pueden proporcionar datos para las comunidades forestales, mantengan bosques saludables y balancear los diversos usos de la RBM. La colaboración en la recopilación de datos a científicos expertos en la observación terrestre y a expertos agricultores y guardabosques locales. Los modelos resultantes se verán beneficiados con el conocimiento local y multigeneracional sobre suelos, paisaje y agricultura dentro del bosque tropical. También es una oportunidad para expandir y empoderar a las diversas partes interesadas en el manejo de los recursos culturales y naturales disponibles. En conclusión, los datos sobre las interacciones entre humanos y el paisaje pueden informar modelos de manejo futuro. En este caso, San Bartolo Xiltún no es un parque o un monumento arqueológico nacional. Una futura designación probablemente tenga su importancia y esto ciertamente traería turismo en escala global y se convertiría en un nuevo uso de la RBM por comunidades forestales de interés a escala local. Como notó nuestra conservadora Angela Bass, la conservación de San Bartolo se trata tanto de conservar el pasado como el futuro. Durante el trabajo con los murales, nuestro equipo se expandió para incluir familias que han visto involucrados en la excavación, reparación de arquitectura y procesamiento de materiales, en extracción de piedras de cantera, quemado de cal, recolección de resinas de plantas por generaciones. Esto extendió efectivamente las habilidades colectivas del equipo y nuestro proceso evolucionó para tomar ventaja de estas capacidades adicionales. De manera similar, este nuevo estudio sobre intensificación agrícola contextual dentro de los sistemas de creencias sobre humanos y medio ambiente se extiende a través de la asociación con comunidades forestales locales y descendientes indígenas. Como co-socios, nuestro proyecto está trabajando para establecer un vínculo entre la conservación de la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Maya y la protección del patrimonio cultural en un sitio arqueológico maya prominente, de manera que se puede priorizar los valores indígenas y locales con el objetivo
el futuro manejo y el desarrollo turístico global en torno a San Bartolo se cimente en esta colaboración. Agradezco a nuestro extenso equipo del proyecto que son parte de esta investigación y la doctora Magar para incluir en San Bartolo en este panel. Y damos la bienvenida a las ideas de ICCROM y otras organizaciones a medida que trabajamos para la planificación futura del sitio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heather, por compartir estas imágenes y todos los resultados de una parte del proyecto que se ve que, bueno, tiene mucha riqueza y, bueno, de este sitio tan espectacular y tan inaccesible, y por la visión de cómo la comprensión del uso del territorio en el pasado puede ser una guía para las comunidades aledañas hoy en día a este y yo creo que a muchos otros sitios de la región. Y pues como bien mencionaste, y con las palabras de Angeline Bass, se trata de traer el proyecto y utilizar el proyecto para el presente y para el futuro. Y me imagino que habrá muchas preguntas del público. Les recuerdo al público que pueden escribir sus preguntas en el chat, pero las guardaremos para después de todas las presentaciones. Y pasaremos ahora a una experiencia que ha involucrado a estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, y será presentada por Pilar Montero Vilar, acompañada de estos 8 estudiantes de máster. Pilar es profesora de pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Después de estudiar pintura en esta misma universidad y realizó un máster en Estética y Teoría del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente un doctorado por la Universidad Complutense. Ha sido profesora visitante en varias universidades de Europa y América y en la actualidad es asesora también del Departamento de Conservación y Restauración del Museo Nacional Reina Sofía, como coordinadora de su plan de protección de colecciones de emergencia desde 2014. También es la investigadora principal de un proyecto de investigación colaborativa de 3 años denominado Diseño e Implementación de un modelo para la gestión de riesgos de colecciones de arte contemporáneo en caso de emergencia, Museo Nacional de Arte Reina Sofía, que es de 2016 a 2019. Este proyecto fue financiado por la Agencia Estatal de Investigación y en 2018 fue convocada como asesora por el Ministerio de Cultura y Deporte de España para desarrollar planes de salvaguarda del patrimonio en instituciones culturales y museos. En la actualidad es la directora de GREPAC, un grupo de investigación sobre gestión de riesgos y emergencias en el patrimonio cultural, y es la investigadora principal del Observatorio de Emergencias en el Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense de Madrid. Pilar, bienvenida y tienes la palabra. Sí, disculpad. Bueno, buenas tardes. Estamos muy contentos, todo el equipo que hemos hecho esta presentación, que vamos a hacer esta presentación. Queremos agradecer al ICCROM, al British Council, la oportunidad que nos da de estar aquí. Y paso ya directamente a nuestra presentación. Aquí. Bueno, pues como decíamos, esta presentación, El Olivar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, un lugar para la investigación artística, cultural, la paz y la naturaleza, es un proyecto realizado en colaboración por todos los alumnos de una asignatura que se denomina Intervenciones y Acciones en el Entorno, en el contexto del Máster Universitario en Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense, de la Facultad de Bellas Artes. En esta asignatura es una asignatura que se centra en el estudio de las propuestas artísticas concebidas para su inscripción en el espacio real como manifestaciones del replanteamiento crítico del entorno que se viene realizando por parte de un gran número de artistas desde la segunda mitad del siglo XX. El entorno es entendido como un factor dialéctico y significante de la obra y no a modo de mero continente o lugar de instalación de la misma. Entre sus objetivos generales, por destacar alguno, tenemos el desarrollar la formación intelectual y la capacidad crítica del estudiante desde el ámbito del arte y la cultura visual como futuro creativo en el ámbito de la imagen y responsabilizar su producción a fin de entender el contexto cultural para generar iniciativa
y dinamizar el entorno. Entre las competencias que los alumnos deberían de alcanzar, por citar también dos de ellas, una competencia general y una competencia específica, sería entre la competencia general capacitar para la elaboración adecuada y original de creaciones artísticas que integren conocimientos y afronten la complejidad de formular juicios personales que no eviten, y esto creo que es lo relevante de esta competencia, que no eviten el compromiso con las responsabilidades sociales y éticas vinculadas. Entre las competencias específicas, yo destacaría la de conocer las metodologías y habilidades necesarias para gestionar producciones artísticas en el ámbito de las políticas culturales locales, nacionales e internacionales. Nosotros se empezó a desarrollar este proyecto, la Universidad Complutense está en Madrid, la capital de España. En la imagen del medio se puede ver dónde está la ciudad universitaria y en la imagen que tenemos a la derecha en la pantalla se puede ver un pueblo al sureste de la capital, a 55 kilómetros, Morata de Tajuña, donde un olivar una cementera iba a desarrollar su labor y por lo tanto se iba a retirar una gran cantidad de olivos centenarios. En esas circunstancias, en el 2005, la Universidad Complutense, esto es lo que se puede ver en pantalla, es parte de su campus, está en el extremo oeste, en uno de sus extremos, en una zona oeste, limita a la Facultad de Bellas Artes, es lo que se ve en la pantalla en rojo, limita con, en lo que se ve al norte, la zona verde es el palacio donde reside el presidente del gobierno español y una zona azul que se ve bordeada de azul limita también un edificio gubernamental que es el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Por lo tanto, esa zona que en el 2005, la vamos a ver, estaba así, existía una cierta... se pensaba que en cualquier momento esa zona, que era un jardín que, como se puede ver en las imágenes, en determinadas épocas del año estaba agostado por el clima de Madrid, pues podía peligrar en el sentido de que se estaba haciendo obras y a lo mejor se proponía la creación de un parking. Ante la posibilidad, la conjunción de la oportunidad que vio la universidad y profesores de la Facultad concreto de Bellas Artes de poder ofrecer un nuevo hogar para esos olivos y situarlos en esta zona para que se convirtiese esta zona en un lugar de recreo, pero también de estudio y de investigación para las distintas asignaturas que se imparten en la facultad. Así vemos que una vez que los árboles fueron plantados, es una zona en donde los alumnos pueden ir a dibujar, pero también pueden ir a desarrollar proyectos, por ejemplo, como el que se imparte en esta asignatura, el que vemos ahí pues desde recuperación de la memoria, reflexión sobre el territorio, reflexión sobre la inmigración, reflexión sobre el patrimonio cultural y natural, y precisamente se fomenta desde la facultad la idea de que esa división debe dejar de existir. Y, por ejemplo, aquí vemos ejercicios que se han realizado en otros cursos, ¿no? Pues desde la creación, como estamos viendo en esa imagen que se ve ahí, de jabón a partir de las esencias de los olivos, ¿no? De lo que se ha podido recoger de los olivos. Y, por ejemplo, en la parte de arriba a la derecha, una reflexión sobre la tierra, la propiedad de la tierra, los cuidados de la tierra, o la parte de abajo que se ve la creación, ¿no? de una obra artística basada en la sombra y en la producción de memoria de los olivos. Así, lo que se hace todos los años es adjudicar el cuidado de cada uno de los olivos a los alumnos, es decir, a cada alumno se le adjudica un olivo y durante ese curso tiene que establecer un diálogo artístico y de investigación con él, sobre todo centrándonos en temas que son los que aquí se han elaborado, los que aquí se han propuesto, perdón, en el congreso. Entonces, ahora voy a dar el paso a cada uno de los estudiantes de este curso, que los tenemos ahí en las imágenes. Ahora cada uno se va a presentar para que presenten cada uno su proyecto. Hola, yo soy Gaspar Avilés y bueno, presento How Things Exist. Forma parte de un proceso de trabajo alrededor de la imagen.
En este caso concreto me he dado cuenta de que cuando calcas la imagen de la superficie de un olivo, se genera una nueva percepción a raíz de la mutación de la imagen y sobre todo del cómo ha mutado. De repente, al haberlo hecho a través de las manos, el dibujo coge un carácter corporal que refleja y penetra. Hay cambio, pero también hay mímesis entre la imagen de la naturaleza y el cuerpo, que me permite seguir trabajando e investigando como un apéndice más, una herramienta más que se une a este todo que es el trabajo que estoy desarrollando. Muchas gracias. Os paso con mi compañera Agustina. Hola a todos, muchas gracias Gaspar. Hola a todos los participantes del Congreso. Gracias por escucharnos. Y bueno, mi investigación surge a partir de una reflexión sobre aquellas interacciones que no podemos ver, aunque forman una parte indivisible en la constitución de las cosas en sí mismas y en relación a su emplazamiento o existencia en el entorno. Bueno, en este caso mi punto de partida para la propuesta fue la raíz del olivo que se asomaba por la superficie en forma de dos troncos separados, y ello me llevó a pensar sobre qué había debajo de la superficie. Entonces, a partir de ahí, intenté representar el movimiento y flujo de las raíces en sujeción a la tierra, entendiendo tanto las mismas como un sistema en sí y también como un sistema en diálogo con el propio entorno, que forma parte de justamente de lo que es el mundo, como ir pasando de lo micro a lo macro y todas las interrelaciones en ese camino, digamos. Muchas gracias y les paso con Nerea. Bueno, mi nombre es Nerea Cordeiro y en primer lugar me gustaría agradecer mucho la oportunidad a este congreso, y la obra que voy a presentar se titula Diario de primeras veces. En sí misma es un libro de artista que funciona como diario. Es un proyecto en el que se habla de arte contemporáneo, de memoria y de cambio climático. Se construye de manera orgánica e intuitiva, agrupando elementos que aisladamente parecen muy frágiles, pero que adquieren fuerza y presencia en el conjunto. Este modo de hacer tiene mucha coherencia y relación con el dispositivo empleado por las disciplinas científicas que estudian el cambio climático. El motivo por el que son tan cuestionadas es precisamente este. Trabajan a partir de centenares de miles de hechos diminutos que cobran fuerza gracias a la multiplicidad. La naturaleza ya no es lo que se abarca desde un punto de vista distante al que el observador puede saltar idealmente para ver las cosas como un todo, sino el ensamblaje de entidades contradictorias que deben ser compuestas como un conjunto. Y ahora le paso la palabra a mi compañera Virginia. Hola, buenas tardes. Gracias por escucharnos. Yo soy Virginia y mi proyecto se titula Conversaciones con el olivo. Es una experiencia para transitar, saludar, oler, abrazar y besar un olivo. El proyecto explora la relación humano-naturaleza a partir de la propia experiencia del entorno natural del campus de la Facultad de Bellas Artes y reflexiona sobre la forma de tratar a la naturaleza con amabilidad, respeto y cariño, como crítica a la explotación que hacemos de los recursos naturales que están provocando su degradación. Muchas gracias. Os paso con mi compañero Jan. Hola, yo soy Jan y yo he desarrollado un proyecto llamado Diálogo entre dos olivos. Como su nombre indica, es un proyecto en el que establezco un diálogo poético entre dos de los olivos que están en el campus universitario. Y precisamente la propuesta trata de cómo nos relacionamos con ellos, cómo nos relacionamos con la naturaleza a través de las limitaciones perceptivas que tenemos, sobre todo basadas en nuestras limitaciones de la percepción del tiempo. Para ello he desarrollado dos piezas distintas, una intervención que no ha dejado ningún tipo de rastro visible y la única manera de verla es a través de una pieza de videoarte que es la documentación de este proceso, y la otra pieza es un díptico compuesto por hojas húmedas y secas de esos mismos olivos, en los que encima de las hojas húmedas se han pintado como si fuesen secas y viceversa. Se trata de establecer un diálogo entre dos maneras de trabajo que definen dos tiempos distintos. Por un lado, una pieza que se ha desaparecido en el tiempo pero que ha quedado congelada y es eternamente repetida en una pieza de vídeo, se contrapone a una pieza que, aunque no se percibe ese cambio porque cambia demasiado despacio, su propio carácter orgánico va a hacer que esté en constante cambio.
y paso a mi compañera. Yo soy Marta Pérez de Camino. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. En mi caso, mi proyecto consistió en hacer un concierto a mi olivo y fue una experiencia basada en los cuidados a la naturaleza desde la emocionalidad de mi propia relación con el olivo y la conexión que se puede sentir con un ser vivo. La intención era cuidarlo, hacerle un regalo y darle cariño desde la expresividad de la música, improvisándola en el momento. Inicialmente pretendía hacerlo todo sin palabras, dejando a la voz hablar a través de la melodía, pero al final no pude contenerme y añadí algunas palabras. Y el concierto duró aproximadamente media hora. Hice además un vídeo y un dibujo para registrar la acción, pero la importancia de lo que pasó se encuentra en el momento, más allá de lo que se produjo a posteriori. Muchas gracias y les paso con mi compañera. Muchas gracias. Mi nombre es Lucas. Gracias por la oportunidad. Yo soy de Brasil, pero estoy haciendo un máster en Estudios del Arte en la Facultad de Belas Artes de la Universidad de Oporto, en Portugal. Y en este cuatrimestre estuve en movilidad académica aquí en la Facultad de Belas Artes de la Universidad Complutense. Mi propuesta intitulada Al otro lado del olivo tiene como un objetivo reflexionar sobre la idea de la frontera como un lugar que impone un límite y determina qué cuerpos pueden acceder. Para ello, realicé una intervención artística con el olivo que se convirtió en estas fotografías en que expuso el cuerpo migrante del sur global, lo mío, atrapado por el olivo con un lazo rojo, que representa el límite impuesto por las instituciones. Al otro lado, un cuerpo blanco europeo que mira a este olivo desde otras perspectivas, pero con los ojos vendidos. La idea es pensar la relación con el olivo como una metáfora para las cuestiones migratorias en Europa. Ahora voy a pasar a Néstor. Hola, mi nombre es Néstor Vega. Muchas gracias a Pilar y al Congreso por esta oportunidad. Mi trabajo, titulado Meditaciones bajo mi olivo, ha consistido en una serie de intervenciones y actividades mecánicas utilizando materiales reciclados, mediante las cuales me he propuesto a mí mismo un espacio meditativo entre la naturaleza y la acción. Una de estas reflexiones ha sido ver la sinceridad como una decisión estética, un recurso más para el artista o comunicador al servicio de sus intereses y no una cuestión fortuita o circunstancial. Sin embargo, bien es cierto que dentro de un mundo de ideas aparentemente recicladas, lo mejor para hacer algo interesante y único es trabajar desde nuestras verdades individuales. Paso la palabra de nuevo a Pilar. Pues muchas gracias a todos por habernos escuchado y también, bueno, hemos intentado darle la voz que todos hablasen y por lo tanto ha sido este paso que quiero que disculpen de cascos. Pero bueno, para concluir, me gustaría destacar estas tres sencillas ideas que son básicamente que la universidad es una institución clave para promover la implicación de la sociedad en la respuesta frente al cambio climático. Por otra parte, me gustaría subrayar que actividades tan sencillas como las que hemos realizado sirven para poder acercar los retos globales, como son el cambio climático, la idea del territorio, la inmigración, la memoria, etcétera, a colectivos como los futuros artistas o a los profesionales del sector educativo y de la cultura. Y por último, me gustaría subrayar que nos parece conveniente promover la alianza de los conceptos de patrimonio cultural y natural para fomentar desde un planteamiento holístico unas políticas y una ética global de los cuidados. Por último, quiero finalizar dándole las gracias a aquellos profesores de la universidad que hicieron posible el traslado de los olivos aquí y también a todos aquellos estudiantes que han pasado por esta asignatura, pero que hoy no están aquí porque bueno, sus proyectos han quedado, han creado esta historia, esta memoria de la asignatura y han tenido la suerte, los que están en este curso, de poder presentar sus obras, ¿no? sus proyectos en este congreso. Muchas gracias y nada, estamos abiertos a sus preguntas. Muchísimas gracias a Pilar, Gaspar, Agustina, Nerea, Virginia, Jan, Marta, Lucas y Néstor.
por toda esta pues, visión tan rica y diversa que nos han compartido de un proyecto cultural y el rescate de pues, este paisaje antiguo de olivos, y cómo esto puede ser la ocasión para diferentes formas muy creativas de generar comunicación y tender puentes que lleven hacia pues, mejores formas de convivencia. Este aspecto que decía Pilar ahora del puente entre cultura y naturaleza, pero también pues, todos los aspectos sociales vinculados en torno a ellos. Así que muchísimas gracias por esto. Y llegamos ahora a nuestra última presentación del día de hoy. Si pueden, por favor, dejar de compartir su pantalla, Pilar, que nos va a trasladar ahora hasta Argentina con la presentación de Virginia González. Virginia es directora del Museo Histórico de Sarmiento, también es presidente de ANSIPAC, la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural. Virginia tiene una licenciatura en museología especializada en restauración de libros y documentos. Estudió un máster internacional en dirección y gestión de museos por la Escuela de Negocios ESNECA y tiene un diploma en gestión cultural, así como un diplomado en gestión de colecciones. De 2002 a 2018 ha sido responsable del área de gestión de colecciones del Museo Nacional del Cabildo. Es profesora de la Universidad del Museo Social Argentino en la carrera de tasación y valoración de obras de arte y es profesora de la Escuela Nacional de Museología. También es asesora de varias instituciones nacionales en el tema de diagnóstico de colecciones, conservación, restauración y salvamento de colecciones documentales. Muchísimas gracias por acompañarnos, Virginia, y tienes la palabra. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, quería agradecer a la organización y por supuesto a Valerí por la presentación y a mis colegas que me han antecedido. La verdad que esta mesa ha sido súper interesante y espero darle el cierre que se merece. La idea de hablar hoy desde la experiencia del Museo Histórico Sarmiento es poder mostrar de alguna manera cuáles han sido desde la historia, ¿no? Cómo estas instituciones culturales también podemos favorecer y estimular de alguna manera estos procesos de resiliencia, de conciencia, de paz y de trabajo para ayudar a hacer un planeta mucho mejor. Y es así que la idea es poder mostrar cuáles han sido nuestras contribuciones del Museo Sarmiento, por supuesto, desde la actualidad y mirando a la historia desde la contemporaneidad, ¿no? Entonces, en el caso particular del Museo Sarmiento, tenemos algo muy interesante, que es 3 aspectos que yo quiero destacar aquí. En principio, por supuesto, desde la institución, como son los museos, este interés social, esta función social que le es fundamental, pero además aquí en esta institución han ocurrido situaciones críticas, ¿no? Hemos tenido un incendio, varias filtraciones que han afectado las colecciones, inundaciones, pero lo más interesante de todo esto es el personaje que historiza la institución. Es un hombre que nace en 1811 y que muere en el año 1888, y fue un adelantado para su época, por lo menos en el territorio en el que se desarrolló. Fue un hombre muy interesado en la naturaleza y exploró muchísimo este tema, y es por eso que se los quiero traer aquí en relación con todo lo que aplicamos aquí a las líneas de trabajo que hoy desarrollamos en el Museo Sarmiento. Porque lo que, digamos, consideramos es que este estudio de caso, por lo menos es lo que creo, que por eso es interesante poder traerlo aquí, el poder hablar de la historia, ¿no? Y atravesada, ¿no? por estas situaciones y estas particularidades, como han sido estos problemas que ha tenido el museo, y cruzarlos con las realidades del siglo XIX que existieron en Argentina, nos permite entender cómo estas situaciones han influido en el caso de Sarmiento, que se preocupó por los problemas medioambientales, de poder mejorar la relación del hombre con la naturaleza, y es lo que estamos tratando de hacer hoy en el Museo Sarmiento. Entonces, en principio yo quería hablar justamente de ese interés que tenía Sarmiento. Bueno, aquí traje algunas imágenes, ¿no? de la institución hoy.
de las actividades que tienen. Este es Sarmiento, es un cuadro pintado por su nieta, ya aquí era un hombre muy grande. Él muere a los 77 años, como dije, en el año 1888. Este es el incendio del que les hablaba recién, no fue específicamente en el museo está aquí, esto era el bar Lindero, pero detrás del bar estaba la biblioteca, sigue estando la biblioteca, y las colecciones no fueron afectadas, porque bueno, las paredes en el medio del incendio fueron enfriadas por un empleado, por nuestras mangueras hidrantes que tenemos aquí, y por eso se salvó la colección. Las filtraciones de las cuales les comentaba, esta es una filtración en uno de las reservas, que bueno, esto ya ha sido solucionado, pero bueno, estuvimos conviviendo, ya hace 3 años que estoy en la gestión del museo, y estuvimos conviviendo con estas problemáticas hasta que pudimos solucionarla, porque el Estado, por lo menos en el caso argentino, es muy lenta la solución de problemas, y muchas veces dependemos de aportes externos. Esto es un techo histórico, ¿no?, que es del siglo XIX y que tuvo que ser cambiado completamente porque tuvo peligro de derrumbe. Peligros constantes que hemos tenido en la institución, sobrecargas eléctricas, que bueno, en este momento han sido solucionadas. Y este es Sarmiento caricaturizado en periódicos de su época por ese interés absoluto suyo de la naturaleza y de los animales. De hecho, la primer ley de protección animal se conoce como la ley Sarmiento, es una ley que crea él por el gran maltrato al que eran sometidos los animales. Entonces, en este sentido, justamente quiero hablar del interés que Sarmiento tiene en todos estos aspectos, y empieza desde muy joven, ¿no? Él, como dije, transita todo lo que es la segunda mitad, no su adultez, de la segunda mitad del siglo XIX, y él se preocupó muchísimo por esta relación del hombre con la naturaleza, y cómo la naturaleza afecta o afectaba el comportamiento, el desarrollo sociocultural y la comprensión del hombre respecto del mundo. Es decir que, según Sarmiento, cuanto más el hombre estuviera en contacto con la naturaleza y con este mundo natural, mejor sería su comprensión del entorno. Digamos, y poder entender también así, por supuesto, la naturaleza y demás, y el ecosistema, ¿no? Entonces, cuando él tiene 33 años de edad, escribe lo que sería y lo que es conocida hoy como su obra más importante, que es El Facundo, que tuvo varios títulos. Uno de ellos fue Civilización y Barbarie, es una dicotomía que él trabaja muchísimo, el hombre que bregaba por la civilización y que tiene actualmente, es muy discutido justamente por esta dicotomía que plantea, pero más allá de eso, en este escrito, él habla de la relación del hombre con la tierra, específicamente la relación del gaucho. Él, en realidad, es un postulado político, ese libro, y muestra su fuerte oposición a Juan Manuel de Rosas, su oposición política, por supuesto, a través de una figura que era Facundo Quiroga, que cuando él escribe este libro ya había muerto hacía 10 años, y él describe a Quiroga. Pedro, nos vamos. ¿Ok? Describe a Quiroga y su dominio de la tierra, y esta figura del gaucho, de una manera muy romántica, ¿no? Pero bueno, esto es como su primer acercamiento a la Pampa, por ejemplo, un territorio que todavía no había explorado cuando él la describe, y la describe maravillosamente. Pero específicamente cuando ingresa a la función pública, él fue presidente del territorio de Argentina, anteriormente había sido gobernador de la provincia de San Juan, bueno, ocupó muchísimos cargos públicos, y cuando ingresa a la función pública en la provincia donde él nace, la provincia de San Juan, lo primero que hace es traer semillas de eucaliptos. Y empieza toda una plantación de eucaliptos para mejorar la forestación de la zona. De hecho, hoy seguimos trabajando con este tipo de árbol muchísimo, que la verdad que es una fuente muy importante para nosotros, ¿no? Y de hecho hay muchas citas respecto de su relación y la importancia en la época, digo, ¿no? Gracias a que Sarmiento trajo el lóbulus, esto fue un gran fomento
para la forestación del territorio. Pero luego, cuando él ingresa o empieza su presidencia entre 1868 y 1874, hace un fuerte ingreso de científicos, por supuesto de varias ramas, y específicamente de la botánica y de la agronomía, y de hecho emite una ley donde hasta ese momento no se podía contratar, no se podían contratar extranjeros por parte del Estado Nacional, y a través de esa ley él logra contratar una gran cantidad de científicos que imparten enseñanza de todas las ramas científicas, incluida por supuesto la botánica. Y además, y lo más interesante, es que los últimos años de su vida, bueno, estas son las semillas de eucalipto, me olvidé de pasar las pantallas. Bueno, por supuesto se pone, como dije, en contacto con todos estos científicos, y los últimos años de su vida, antes de morir, como dije, murió en el 88, él había comprado por secciones o por partes una casa en Bélgica, que se conoce aquí como la casa isotérmica, que es una casa que decide instalarla en Paraguay para poder vivir allí, que era una casa que tenía la particularidad que eran partes metálicas que se ensamblaban, y tenía una refrigeración constante con una serpentina de agua, pero que nunca pudo ocupar, lamentablemente, porque murió antes de que se terminara esta casa. Él muere, nace en San Juan, en Argentina, pero muere en Paraguay. Entonces, todas estas relaciones que Sarmiento tiene, traje algunos ejemplos para dentro de estos 8 minutos poder hablar lo máximo que pueda sobre Sarmiento y dar un panorama general, pero desde la actualidad, lo que hacemos es tomar las problemáticas que tenemos, por supuesto, más el personaje, que es parte fundamental de nuestro discurso, y construir no solo discursos expositivos y exhibitivos, ya sean físicos o virtuales, sino también distintos cursos, conferencias, exposiciones, por supuesto, de arte contemporáneo, y estamos trabajando fuertemente con el staff para poder mejorar las condiciones edilicias y que todos entendamos cuáles son las implicancias de cada uno de nosotros, ¿no? en estos, que cerremos la canilla correctamente luego de abrirla, que apaguemos la luz cuando dejamos el ambiente. Y acá les traigo algunos de los ejemplos, muy pocos de los que hemos hecho en este último tiempo. Esto que ven aquí es un seminario que se hizo en conjunto con el ICROM, Pachamama, que es una organización brasilera dedicada a la restauración del patrimonio, ASIMPAC, por supuesto, una asociación de la cual soy parte, el Museo Histórico Sarmiento, y apoyo de empresas como Sancor Seguros, y hemos llevado adelante este seminario de gestión de riesgo y desastres para la formación de escenarios, que fue el primer paso para trabajar en la región, ¿no es cierto? Por otro lado, hemos trabajado con muchas otras actividades. Por ejemplo, en este caso, el año pasado fue el Polo Bienal Sur, una actividad de arte contemporáneo que se lleva a cabo en Sudamérica, específicamente tiene centro en Argentina, y hemos trabajado con artistas como, en este caso, Débora Pierpaoli, que habla sobre esta dicotomía que les planteaba al principio, civilización y barbarie, y otras como la de este artista que ven aquí, Guido Ignati, que es una bioinstalación que actualmente todavía está en la entrada del museo, y que es una intención del artista el poder mostrar el efecto que tiene el hombre en el medio ambiente. Entonces este pastizal ha sido puesto justamente en la entrada para que la gente pueda caminarlo, y va modificando ese ecosistema conforme transita por el museo. Hemos tenido algunos inconvenientes, por ejemplo, hemos tenido una invasión de ratas, que ya la podemos solucionar en este pastizal, pero bueno, son las consecuencias de tener estas bioinstalaciones en instituciones culturales, pero ha sido bastante resistida en un principio, hasta que la gente, nosotros estamos en un barrio
cuya edad promedio es de 50 para arriba, entonces es muy difícil que se incorporen, ¿no?, estos conceptos de arte contemporáneo, por lo menos en las personas mayores, así que hay que explicarlo un poco, pero enseguida, si bien al principio las reacciones son negativas, enseguida, bueno, interactúan positivamente, digamos. Esto, lo que les decía respecto del trabajo con el staff, es un trabajo que a partir de una capacitación que yo hice con ICROM el año pasado, incorporamos todas estas innovaciones en el museo, hemos trabajado muchísimo y muy fuerte con el destacamento de bomberos de aquí, hemos trabajado muy fuerte con el personal y luego esto lo hemos transmitido, por supuesto, a el público, ¿no? Por otro lado, actividades, y solo nombro esta. Este hombre es un hombre muy conocido acá en Argentina, trabaja en la televisión, es un meteorólogo, y con él estuvimos trabajando respecto de las implicancias climáticas y los cambios, y cómo afecta esto al ser humano. Esto fue uno de los, digamos, fue online la actividad, pero la verdad que fue muy concurrida y nos sirvió muchísimo para posicionarnos, ¿no?, a través de una figura como es Mauricio Saldívar. Bueno, espero que haya servido este acelere que maneje en esta exposición. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado. Muchísimas gracias, Valerie, por la presentación, y bueno, y aquí termino. Muchísimas gracias a ti, Virginia, por mostrarnos este ejemplo desde el Museo de Sarmiento, y pues mostrarnos este recorrido histórico de la vida del personaje de Sarmiento, pero también pues todas las interacciones que se han derivado en el museo con el tema del entorno, la importancia de la parte natural, pero también, bueno, estas instalaciones más de arte contemporáneo moderno, que permiten pues también este diálogo intergeneracional que será sin duda interesante, y bueno, todo con sus bemoles, también con su incursión con las ratas y las otras repercusiones que puede llegar a tener esto, pero bueno, muy interesante, muchísimas gracias. Y pues ahora llegamos al momento de la discusión. Le pediría que nuestros panelistas y nuestras panelistas pudieran por favor prender sus cámaras. Tenemos una pregunta ya del público, pero bueno, les recuerdo que pueden escribir en el chat sus preguntas. Y antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría preguntarle a pues, todos los panelistas una primera cuestión. Y bueno, aunque todos están haciendo, bueno, todas están haciendo, y con el grupo también de estudiantes, acciones para pues este reconocimiento del pasado, el uso de la cultura como una forma de expresión y una forma de mostrar que pues, la cultura puede ser un vehículo importante para el cuidado de nuestro entorno, tanto todo el entorno grande, natural y cultural, y pues esta parte de tender puentes para una mejor convivencia y la paz. ¿Cuáles son los pasos adicionales que creen que faltan? ¿Qué más habría que hacer o qué les gustaría poder hacer desde cada uno de sus proyectos e iniciativas para promover esta cultura que permita acciones? Entonces, bueno, empezaría tal vez con Ana Paula. Gracias, Valerie. Yo creo que pues como un poco la conclusión que hacía de mi intervención sobre la forma de llegar a articular todo lo que es cultura, todo lo que es memoria y todo lo que es gestión del riesgo de desastres, articularlo de alguna forma para que pueda ser más estandarizado los procesos que se deban dar, dar a conocer mucho más, difundir esta información para que sean un ejemplo para otras comunidades que están enfrentando lo mismo. Entonces creo que yo siempre hago énfasis, hincapié en que se debe hacer una articulación en lo que es cultura y gestión del riesgo, porque a veces trabajan por aparte, son muy buenas, digamos, son muy robustas los dos campos, pero no hay algo que los una, que los amalgame, que puedan estar compartiendo ideas. Y también creo que el trabajo, insistí también mucho, el trabajo con la comunidad, que no sea como algo desde un punto de vista totalmente ajeno, sino involucrarse con la comunidad, que creo que muchas fundaciones también lo han empezado a hacer, trabajar con jóvenes que también están tratando de ver por dentro
la paz como es. Entonces la paz con todos estos territorios es trabajar con estas personas, conocer sus conocimientos, conocer sus tradiciones, etcétera. Entonces creo que en eso radica, hacer muchos más los esfuerzos, ponerlos en eso. Muchas gracias, Ana Paula. Heather, ¿quieres compartir alguna idea? Puedes hacerlo en inglés si quieres. Está bien si está en inglés. I think in comment to that question, I would say that one aspect to kind of get our arms around is that culture is always changing, right? So that to make that bridge between the past and the present, we need to be open to all the ways that cultural importance might need to be adaptable and change in our understanding. Therefore, so how do we make its relevance kind of salient and important to those that we're trying to reach? We need to be adaptable as well, that there's no one recipe for this. And the other issue I'd bring up in this answer is that I think that tension, maybe because San Bartolo is so remote, the local and the global have two very different kind of needs. And for those that kind of the local parties that are interested in cultural patrimony and climate and peace have a very different lived experience of that. And trying to bridge that gap is difficult, but I think that's the challenge that we need to keep in the front of our minds as we develop action items and ways that we are trying to be creative at reaching a lot of very different people. Thank you very much, Heather. Pilar, ¿quieres continuar? Sí, muchas gracias, Valerie. Y muchas gracias a los demás ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. Como no puede ser de otra manera, nosotros que estamos desde la universidad queremos destacar la importancia de la educación, ¿no? Hoy precisamente, que es 24 de enero, todos los países que pertenecemos a la Organización de Naciones Unidas celebramos el Día Internacional de la Educación. Entonces creo que en este contexto es muy relevante destacar, ¿no?, su papel en estas cuestiones. Un fragmento precisamente del lema de este día es cambiar el rumbo, transformar la educación, promover una educación transformadora. Y una educación transformadora es una educación que apuesta por la formación integral de las personas. Y desde luego desde la universidad creo que deberíamos de promover una ética de los cuidados en la que estamos todos los que nos dediquemos a la cultura, al patrimonio y a la educación. Y desde luego desde las políticas gubernamentales se debería de cuidar los sistemas educativos para que los educadores se impliquen en la creación de esa educación transformadora que se propone, que priorice unas enseñanzas capaces de transformar el mundo en pro de valores universales, como pueden ser la cultura de la paz y la igualdad y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos. Eso es lo que a nosotros nos parece relevante, desde luego, desde el papel que juega la universidad en estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Y Virginia, ¿quieres completar con tus ideas? Sí, cómo no, muchas gracias, Valerie. Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho mis colegas antes que yo, y simplemente dos cosas quería sumar. En principio, desde el Museo Sarmiento todavía nos cuesta muchísimo llegar a las nuevas generaciones, es algo que no terminamos de llegar, ¿no?, con este lenguaje, ¿no? No terminamos de entender el lenguaje, entonces nos está costando un poco, sobre todo a personas jóvenes de menos de 15 años. Eso es algo que nos está costando y es un reto hoy. Pero por otro lado, estamos en discusión acá, sobre todo en el ámbito académico argentino, y creo que está pasando sobre todo en todos los países latinoamericanos. Los discursos hegemónicos están siendo revisados. Entonces los museos, como este museo, que es un museo que se ha construido a principios del siglo XX desde una mirada positivista, desde una mirada absolutamente hegemónica, está en tela de juicio, y la idea es poder trabajarlo desde teorías críticas, ¿no? Poder discutir esa figura, mostrarlo desde otras perspectivas, y estamos en esa línea. Es difícil, ¿no?, tratar de desencorsetarse de esos discursos, pero bueno,
es nuestra idea y se está reviendo el concepto de patrimonio, ¿no? Eso es algo que hoy no, digamos, estamos en una nebulosa, entonces realmente qué es lo que se quiere conservar, cómo lo queremos conservar, qué es lo que estamos dejando afuera, qué es lo que debemos integrar. Bueno, estamos en esa discusión y creo que nuestra idea es seguir por ese camino. Muchísimas gracias a las 4 por estos comentarios. Yo creo que sí, bueno, me quedo con, obviamente, con esta parte de la transversalidad de las soluciones y la intersectorialidad también de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y pues me parece interesante de lo que discutieron, pues las lecciones que vimos a través de cada uno de los casos, desde pues, lo que está sucediendo en Antioquia con la recuperación del territorio, lo que nos presentó Heather en un espacio tan aislado como San Bartolo, el caso de pues, estos estudiantes haciendo sus propuestas en torno a este huerto de olivos, y pues también lo que presentaste tú, Virginia, con pues esta visión de pasado, presente y hacia dónde ir con nuestra relación con el entorno. Pues que sí es cierto que hay muchas especificidades locales, el engranaje y el arraigo local se ve en cada uno de los proyectos que ustedes mencionan y la problemática local que existe también, pero al mismo tiempo pues vemos también los paralelos que existen en pues, el hecho de que estemos ahorita pues con esta situación de la pandemia y afecta incluso a San Bartolo, pues es un tema en donde, bueno, efectos globales nos están rebasando, ¿no? Siempre ha habido una interacción del humano con su entorno y pues una afectación positiva, negativa. Lo veíamos con el cambio en el paisaje en San Bartolo, con pues estas imágenes increíbles que nos ofrece hoy en día el LiDAR de cómo afectaron el paisaje completo de la península de Yucatán hasta Guatemala y pues incluso hasta Honduras y más allá, y pues cómo esto afectó y tuvieron que irse adaptando, qué genera, por ejemplo, la introducción de una nueva especie como los eucaliptos en Argentina, que también, bueno, tiene partes positivas, partes negativas, y pues es algo que siempre ha hecho el hombre, ¿no? El hombre transforma su entorno, pero hoy en día, pues ante estos retos globales a los que ya a la escala a la que nos estamos enfrentando, pues requieren pues sí, como mencionaban, flexibilidad y un cambio de mentalidad y de enfoque para poder generar estas interacciones en el futuro, integrando la cultura en muchos sectores, ¿no? En donde tendrán que estar. Tenemos una pregunta específica para Heather del público. Nos preguntan si en el proyecto de San Bartolo tienen actividades de educación patrimonial o si esto no tiene sentido, dado que las comunidades ya están vinculadas con sus diferentes patrimonios. Y de nuevo, puedes contestar en inglés si prefieres. Gracias. Mejor en inglés para ser más conciso. If I understand correctly, that with this question, yes, we're involved in cultural heritage kind of education. So, for example, we have one amazing thing about San Bartolo, and I'm focusing on the murals because that is their most unique attribute. And it's kind of a hook to get more people interested in culture in the past because they're fantastic and they have, you know, animals and forests and blood, lots of really neat things. So one of the things that is unique about San Bartolo is half of the mural is in situ in these tunnels that we've excavated, but half of the mural was broken in antiquity and it exists as fragments. And so those are now in the National Museum in Guatemala City. And so this is a great opportunity to kind of develop exhibitions, and we have a permanent exhibition and doing that type of outreach in a place where there are a lot more people than in the Petén. However, the local education is just as important. And the second half of the question about, well, you know, about kind of local cultural patrimony, one of the comments that my co-director Boris Beltran and my colleague Laura Gomez brought up was some of our local from the nearby village of Huachactún mentioned there are mounds everywhere. They're just, the jungle is full of mounds. They're all the, you know, how are we going to get them interested? What's unique? And so that's a different challenge. And that's where I think co-partnering and co-creating knowledge, you know, it's not just one way to say, this is the story that
we read in the murals based on our academic background. It's about what do you see and what's important, and then let's talk about that. And so it's kind of two directions at once, top down, bottom up, and somewhere we all just end up in the middle. And it's a lot of work, and there's no one single path. Thank you very much, Heather. Y bueno, creo que a raíz también de esta pregunta de las actividades de sensibilización, digamos, que pudiera haber, mi otra pregunta sería, ¿cómo promoverían, pues desde los marcos de los que nos estuvieron hablando en cada una de sus presentaciones, una mayor participación de las nuevas generaciones? El proyecto de Pilar involucra obviamente estudiantes, pero bueno, ¿cómo seguir involucrando y cómo transmitir mensajes o qué tipo de mensajes podríamos transmitir a nuevas generaciones para mostrarles la riqueza y la importancia de la cultura como un factor importante para el tema del cambio climático y obviamente también promover la paz? Podemos empezar ahora al revés. Empiezo con Virginia. Bien, bueno, en principio yo creo que debemos abordar los canales de comunicación que ellos hoy utilizan, ¿no? Twitch, todos estos canales que, bueno, yo todavía no estoy muy habituada, pero es que estamos intentando ingresar a ellos, y es cierto que las nuevas generaciones tienen muchísima más conciencia que nosotros respecto del medio ambiente, entonces es mucho más fácil hablar. De hecho, a mí me sucede con mis hijos, ¿no? Que ellos me piden a mí un comportamiento que tal vez no es con conciencia. Entonces creo que en realidad tiene que ser, si bien por supuesto que apoyo lo que dice Pilar respecto de esta educación, ¿no? Y esta reciprocidad, esto es fundamental, ¿no? Esta retroalimentación entre las dos partes para aprender unos de otros. Así que creo que en ese camino estamos, pero bueno, es difícil para las generaciones, ¿no? de nuestra, o por lo menos en mi caso, poder ingresar a la manera de comunicarse, no solamente las líneas de comunicación, sino digamos, el lenguaje que utilizan. Uno se tiene que adaptar, ¿no? Y tratar de no quedar afuera, porque esa es la idea, tratar de comunicar lo mejor que se pueda. Muchísimas gracias, Virginia. Pilar, ¿quieres complementar esto? Bueno, yo tengo la suerte hoy de que estoy con las personas, ¿no? Con un grupo de gente joven, que es a los que le tenemos que comunicar, ¿no? Entonces, yo casi hemos estado aquí precisamente hablando de esta pregunta porque sabíamos que podía ser posible, y yo le voy a dar la palabra. Desde luego, creo que la educación formal, que es la que se da desde la universidad, es importante, pero también la educación informal, ¿no? Y por supuesto, lo que ha comentado Virginia es, vamos, absolutamente relevante, es decir, cómo llegar, ¿no? Por qué medios llegar. Y entonces le voy a dar la palabra a Nerea, porque Nerea, bueno, ella creo que lo va a explicar mejor que yo, y además es la persona adecuada, ¿no? Por su edad. Así que, Nerea. Bueno, yo lo que quería añadir con respecto a esto, y estoy muy de acuerdo con la aportación anterior, y es que precisamente con todo este tema de transmitir la información realmente se están haciendo muchas cosas, pero es como que no se está consiguiendo llegar, porque realmente de nada sirve que se hagan muchas cosas si no se llega al público al que se tiene que llegar. Y el tema de las redes sociales y de todo este tipo de plataformas digitales que están en auge, sea Twitch, que además es súper reciente, es cuestión de 2 años este auge que tiene, sea YouTube y sean todo ese tipo de plataformas, es muy importante. Es muy importante, además, creo, ya no solo aprender cómo funciona el lenguaje, sino también educar a profesionales que trabajen dentro de ese sector, porque realmente es un mundo que, como es tan nuevo, es muy intuitivo y la gente es un poco autodidacta. Entonces, para fomentar ese contenido de calidad y también para fomentar el poder llegar a los públicos, debería haber como una regularización en esa profesión, como si fuese algo realmente más serio, porque lo increíble es que muchísima gente no se lo toma en serio, y bueno, creo que ahí es donde hay que incidir, en que si los tiempos avanzan, también avanzan las profesiones laborales y también debería avanzar la regularización de estas.
Muchísimas gracias, Nerea, y muchas gracias, Pilar, también por esta segunda parte de la respuesta. Y ahora pasaría yo a Heather. Gracias. I agree with Virginia and Pilar and the students. Education it's so key. And I absolutely agree that informal is equally, if not more important than the formal education in many respects. And the more diverse platforms that education can be achieved, and this pandemic has showed us, yeah, we hate Zoom rooms, but man, we've been able to work and reach my international colleagues, in fact, better than we have in previous years. And I think one of the other pieces of this would be in that informal, to keep it short and image-based and accessible. Open access is also absolutely key, to have everything as much as possible available for those to explore and learn on their own, and then seek more education. But on the other end of these things are to develop education in those very rural or communities where you just don't have access to the basic education. So how are we talking about education when you may not go past, a second or third grade level and can't read or write? And one of the programs that I do believe cultural institutions or archaeological programs like San Bartolo, when Dr. William Saturno was running the project, at times we had 200 workers on site. And so we would have basic a school teacher come in and teach reading and writing and basic math to the workers. And so education can happen at all levels at any age, and that we shouldn't make it a sequence through steps from when you're young to when you're old, that it can start anywhere. Thank you very much, Heather, for that additional answer that pieces up the puzzle. Y bueno, Ana Paula, si quieres completar la respuesta. Rescatar igual de mis tres colegas lo que dijeron, educación, sobre todo la parte de educación informal, y lo que dice Heather, de que todo sea público. Eso es una de las, digamos, de los requisitos de los artículos que se debe cumplir con la ley que defiende a todas las víctimas del conflicto armado interno, que todo sea público para que la historia no se vuelva a repetir y que antes sea difundida y conocida por todo el mundo, para poder enfrentar conflictos que puedan presentarse, pues ojalá no, similares. Entonces creo que sí es importante aliarse también con la educación desde todas las audiencias, o sea, desde muy niños hasta muy grandes, y en el caso nuestro, desde los museos, son los espacios para dialogar, son espacios neutrales. Entonces, de esta forma también con todas las muestras, digamos, de un poco de catarsis de todo lo que ha sido, esto puede ser mostrado por otras personas, mostrado a otras personas, a otros públicos, para que conozcan la historia a partir de otros medios, no solo lo documental o informativo, sino expresiones que pueden dar a conocer muchos sentimientos de las personas que vivieron esto en carne propia. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero agradecerle a las 4 y a los 8 estudiantes que también nos acompañaron hoy por esta sesión, que creo que bueno, fue increíblemente rica, tuvo muchos puntos en común. Creo que hay elementos que vamos a poder recuperar para las conclusiones de este congreso que será durante todo el resto de la semana. Y pues agradecerles también la riqueza del material que compartieron con nosotros, que creo que hace eco a las respuestas que dieron ahora. Todas presentaron fotografías, imágenes, dibujos, creación de nuevos elementos, poesía, música. Vaya, creo que hay muchas formas de llegar y de utilizar la cultura y de interpretarla, que creo que es lo que pues justamente hace la riqueza de todas nuestras culturas y nuestros patrimonios. Y pues agradecerles muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. También agradecerle al público por habernos acompañado, y pues esperamos que continúen con nosotros durante el resto del coloquio. Muchísimas gracias y pues buenas noches desde aquí, buenos días donde estén en diferentes partes del mundo. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós. Gracias, adiós. Gracias. Chao. Chao.